Brian, que es el nietecito de nuestra hermana Nancy, está por allá atrás. Brian, bienvenido. Él viene de Alberta y llegó, entiendo, ayer a la medianoche o algo así, ¿verdad? Así es que bienvenido, Brian. Gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera dar gracias a todas las personas que colaboraron con esta actividad de los niños. En verdad fue una actividad muy intensa, un trabajo muy fuerte lo que se hizo. Y gracias a Dios porque todo salió bien como se esperaba. Varios niños asistieron y gracias al Señor porque cada cosa que hacemos tiene un propósito dentro de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y le damos gracias a Dios porque ese propósito sabemos que se cumplió. Quería mencionar antes de que empecemos con el mensaje que estamos ya muy cerca al campamento de verano. Del 22 al 24 vamos a tener el campamento de verano, así es que tienen tiempo todavía para registrarse con María y con Nancy. Ellas van a estar recibiendo las registraciones y entiendo que esperamos que para la próxima semana, ¿verdad? El próximo fin de semana tengamos ya el dinero de todos los que se han registrado para que podamos hacer las compras y todo lo que se necesita para este campamento. Así es que, hermanos, les animo a apartar el tiempo para que podamos estar juntos en este campamento y podamos disfrutar de la compañía y el amor, la unidad de todos como hermanos. Señora Paola está invitada también para que pueda estar allí con nosotros. Así es que háganlo lo más pronto posible y déjenle saber a María o a Nancy su asistencia. María. María. Ya está lleno. Todos los que van en la casa, ¿verdad? Ah, ya. Bueno, entonces, así es. Bueno, está bien. Entonces, todos los que no se registraron todavía tienen la oportunidad de ir, pero a dormir en carpas afuera. Pero de todas maneras van a tener las mismas facilidades que todos los otros, ¿verdad? Todos vamos a estar dentro de la casa en las actividades y vamos a participar juntos. Lo único es que no vamos a poder dormir juntos dentro de la casa todos, porque hay un cupo, un espacio muy limitado. Así que, bueno, hermanos. Eh, Quería darles gracias también a todos los que han estado orando por mí. El día miércoles tuve este examen y gracias a Dios todo salió bien. Me encontraron un problema que tengo en el colon, pero es algo que es solucionable y tratable y se puede mantener. Así que no es nada muy complicado. Y aparte de eso me sacaron un pólipo que lo mandaron a analizar y en 3 semanas voy a saber el resultado. Pero bueno, gracias a Dios porque todo salió bien. Una cosa que nos dio gracia de lo que dijo el doctor es que cuando mis hijas le preguntaron que por qué pasa eso, ¿verdad? Esa enfermedad que me encontraron, dice, bueno, ya es la edad. O sea que me dieron mucho ánimo con eso, pero yo creo que gracias a Dios por haber podido llegar a esta edad que tenemos muchos de nosotros con bien, ¿no es cierto? Y bendecidos, es una bendición que no tengamos nada grave, que sean cosas que vienen con la edad, como dijo el doctor, pero nada grave en realidad y gracias a Dios por eso. Quería que pudiéramos en este día meditar en la palabra de Dios en el libro del apóstol Pablo a los Romanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 11 y el versículo 29. Y vamos a leerlo, es solamente un versículo, y cuando ustedes lo tengan, pónganse en pie por favor y vamos a leer la palabra de Dios.
Amén. ¿Todos lo tienen? Bien, vamos a leerlo entonces y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bien, vamos a leerlo una vez más. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque a través de tu palabra tú tienes algo que decirnos siempre, Señor. Porque tú escribiste tu palabra para cada uno de nosotros, para que sepamos cómo vivir este proyecto de vida que tú nos mandas a vivir aquí en este mundo. Y que mientras estemos aquí en este mundo, Señor, tu palabra nos guía, nos lleva por el camino del bien y nos enseña qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y cómo debemos hacerlo. Y te pedimos, Señor, que en este día tu palabra, por medio del poder de tu Santo Espíritu, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón para crear cosas nuevas en nuestra vida y para profundizar en nuestras vidas y descubrir qué es lo que necesita ser cambiado, qué es lo que necesitamos trabajar, qué es lo que necesitamos ser liberados, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Este versículo es un versículo precioso que hay en la Escritura que nos habla respecto a que lo que Dios dice, a lo que Dios promete, ¿verdad? Nunca puede ser cambiado. Nunca puede ser cambiado por nada ni por nadie. Dios cumple siempre sus palabras, Dios cumple siempre sus promesas. Y en este caso está hablando de, si ustedes van al versículo 25, está hablando de la restauración de Israel. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que Israel en algún momento se apartó, se endureció y se volvieron arrogantes y se apartaron de Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios dio una promesa a Israel de que Israel era su pueblo y de que Israel sería su pueblo por siempre y de que un día todo Israel sería salvo. Y en el versículo 26 dice que luego de todo esto, de haberse apartado, de haber renegado de Dios, de no haber creído en el Mesías, todo Israel será salvo. Y está allí la palabra escrita en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías. Y entonces lo que dice es que de alguna forma los cristianos se habían convertido en enemigos del pueblo de Israel, pero este pueblo de Israel al mismo tiempo era el pueblo elegido por Dios y era el pueblo amado por Dios. Y dice allí que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, es decir, nunca pasan, nunca cambian, nunca pueden dejar de ser, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho siempre se cumple. Y este versículo es un versículo que a mí me ha tocado mucho siempre desde hace mucho tiempo, porque mi mamá cuando nosotros nos convertimos, ella tenía una costumbre de en los pétalos de las rosas secas, ¿verdad? Ella los hacía secar de alguna manera, creo que metiéndolo en los libros o algo así. Y cuando estaban secos, ella escribía versículos bíblicos en los pétalos de las rosas y les daba a las personas. Y a mí me dio justamente este versículo cuando me dijo esto, me entregó el pétalo, yo recuerdo siempre mucho ese día, y me dijo: mi hijo, tú tienes un llamado de Dios, y los llamados y los dones, el llamado y los dones de Dios son irrevocables, y ese llamado algún día se va a cumplir. Yo en ese tiempo tenía apenas 20 años, ¿verdad? Y ese llamado de Dios no se cumplió, sino hasta después de 26 años, ¿verdad? Hace 10 años atrás, 11 años atrás, cuando el Señor me llamó a ser pastor. Yo nunca me imaginé en mi vida ser pastor, y así como mis hijos dicen, ¿verdad? Cuando se les dice, ustedes van de pronto, o mis yernos, cuando le dicen van a ser pastor, y ellos dicen, uy, no, ni locos, ¿verdad?
Y eso era lo que yo pensaba también. Yo decía cualquier otra cosa menos ser pastor. No me imaginé nunca ser pastor, pero el llamado de Dios cuando Él lo hizo fue tan claro que no tuve otra alternativa que aceptar y decidir por el llamado del Señor. Y es hace 11 años que acepté eso y por eso estoy aquí hoy día en esta iglesia y estoy pastoreando al pueblo que Dios ha puesto para ser pastoreado. Pero quisiera decir algo en cuanto al llamado de Dios. En cuanto al llamado de Dios, podemos decir, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, que hay dos tipos básicamente de llamados de Dios, y el uno es el llamamiento general. El llamamiento general, que es aquel que tiene que ver con todos aquellos que Dios determinó que fueran sus hijos, según dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, del 3 al 5, dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, el Señor, desde antes de que el mundo fuera creado, desde antes de que todas las cosas que vemos fueran hechas, Él determinó que tú y yo fuéramos sus hijos. Y Él quería adoptarnos, dice aquí la palabra de Dios, como sus hijos. Él determinó en un tiempo que tú y yo un día lo íbamos a conocer. No importa qué era lo que teníamos que vivir o qué era lo que teníamos que pasar, en un momento determinado de nuestra vida, nosotros íbamos a conocer a Dios y nos íbamos a acercar a Él. No porque nosotros hubiéramos querido, sino porque a Dios le plació que fuera de esa manera. Porque el hombre no quiere acercarse a Dios por su naturaleza misma, ¿verdad?, de pecado y de sensualidad y de buscar las cosas fáciles, las cosas del mundo. Es difícil que el hombre quiera buscar acercarse a Dios. Pero Dios, por su voluntad, dice, por su voluntad, Él hizo que nosotros nos acercáramos a Él. Y fíjense esta figura tan linda que el Señor utiliza aquí en su palabra, cuando Él dice que Él escribió en un libro, ¿verdad?, nuestros nombres. Y Él escribió en un libro todo lo que iba a pasar con nosotros, todo lo que iba a ser nuestra vida. Y cuando esto menciona la palabra de Dios, yo me imagino, y yo quiero que ustedes se imaginen también, a Dios un día sentado antes de crear el cielo y la tierra, escribiendo Él mismo con su propia mano en un libro, ¿verdad? Y escribiendo el nombre de cada uno de nosotros hace miles y miles de años atrás. Y escribiendo el momento en que nosotros lo íbamos a conocer y escribiendo lo que iba a pasar con cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Esta figura de que Dios escribe algo se da muy pocas veces en la palabra de Dios. Ustedes lo recuerdan. ¿Recuerdan alguno de esos? ¿Cuándo fue que Dios con su propio dedo escribió algo? Sí, bueno, ese fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como humano, Él escribió muchas cosas, yo creo. Dios, ¿sí? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice el relato en el libro de Éxodo que Él mismo con su propio dedo, ahí delante de Moisés, estuvo escribiendo en las piedras los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay otra parte también en la Biblia, al rey de Babilonia, ¿verdad?, que era el nieto de Nabucodonosor, y escribió en la pared. Y dice el relato bíblico, ¿verdad?, en el libro de Daniel, que apareció un dedo, y era el dedo de Dios mismo escribiendo en la pared
lo que iba a suceder con ese rey por haber ultrajado, por haber tomado los utensilios de la casa de Dios para beber allí con toda su gente. Y la otra que encontramos en la palabra de Dios es esta figura tan preciosa cuando Dios escribe nuestros nombres en un libro. Miren qué lindo, qué increíble es de pensar que el Dios del universo se tomó el trabajo de un día escribir en un libro el nombre tuyo y el mío, que nadie lo sabía, que todavía nuestra mamá ni nuestros abuelos se habían imaginado, y Él mismo lo escribió y dijo: un día, en el año tal, en el día tal, a tal hora, este hombre, esta mujer, este niño, este joven va a ser mío, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre. Entonces este es un llamamiento general. El llamamiento general es una bendición de Dios, porque yo creo, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, que Él no quiere que ninguno se pierda, y Él llama a todos. En algún momento determinado de la vida, Él siempre hace un llamado a todas las personas, a toda la humanidad, para que lo conozcan, para que se acerquen a Él, por medio de las cosas más increíbles que uno se puede imaginar. Hay gente que se ha encontrado un folletito botado en la calle y lo recogen, y Dios los llama por medio de eso. Hay personas que pasan por frente de una iglesia y escuchan la música y entran a ver qué pasa, y Dios los llama por medio de eso. Hay personas que ven un programa en la televisión o un programa en la radio. Hay personas que de las formas más increíbles que Dios utiliza, así como utilizó con cada uno de nosotros, para acercarnos a Él. Es una bendición de Dios. Esto, como ya hemos dicho, fue hecho antes de la fundación del mundo, y no es por nuestros méritos. No es porque Dios dijo: este muchacho que va a nacer en el año tal se merece que yo lo salve, porque va a ser bueno, porque va a ser guapo, porque va a ser inteligente, y entonces lo voy a salvar. No es por nuestros méritos, es porque Dios le plació, porque Dios le dio su voluntad en escogernos, escogerte a ti y escogernos a cada uno de nosotros. Pero aparte de esto, hay un llamamiento particular. Un llamamiento particular, un llamado particular para cada uno de los que ya Él llamó de esta forma general y que somos sus hijos, para participar de un ministerio, de un trabajo dentro del reino de Dios en base a los dones que Él nos ha dado. La figura que utiliza el apóstol es la de un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo tiene muchos miembros y nosotros nos compara como ese cuerpo. Cada uno en la iglesia es como el miembro de un cuerpo, y cada miembro del cuerpo tiene una función específica, ¿verdad? Cualquier parte del cuerpo tiene que cumplir una función. Y si esa parte del cuerpo no cumple esa función, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo funciona mal. Si al hígado un día se le ocurre: no funciono más, todo el resto del cuerpo se afecta y puede llegar a morir ese cuerpo, ¿verdad? Si el dedo un día dice: ya no quiero aplastar más esto que tengo que aplastar todos los días, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Algo malo ocurre en el cuerpo. Es decir, cada miembro del cuerpo tiene un don, y ese don es para cumplir una acción específica, algo específico en la vida del cuerpo que no puede ser dejado de lado. Ningún miembro del cuerpo puede decir: yo como que no tengo ninguna función. Yo como que no tengo mucho que hacer. Yo como que no tengo ningún don. Y como no tengo ningún don, pues no me tomen en cuenta para nada, que yo no puedo hacerlo. Cada miembro tiene una función específica, tiene un don específico, y ese don debe ser utilizado para que el cuerpo funcione bien. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2:7: para esto yo fui constituido, dice él, predicador y apóstol, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Él era un cristiano, Dios lo llamó, ustedes recuerdan el llamado de Pablo, lo tumbó del caballo, se le presentó el mismo Señor Jesucristo y le dijo: yo soy a quien tú estás persiguiendo. Y luego de eso, Pablo se convirtió,
Pero aparte de esa conversión, Dios tenía un llamado específico para Pablo, y el llamado, él lo está diciendo aquí, Dios lo escogió para que él sea predicador, para que él sea apóstol y para que sea maestro ¿de quién? De los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Y eso se cumplió. Pablo predicó a toda la gente que no eran judíos. Y cuando él iba a predicar a los judíos le iba mal. Cuando iba a predicar a los que no eran judíos le iba bien. Porque ese era el llamado. Y lo trataban bien y lo tenían bien y lo atendían bien. Pero iba a predicar a los judíos y lo apedreaban, lo sacaban medio muerto de cualquier parte. Y él se sacudía y decía, ya no vuelvo nunca más. Pero iba a la otra ciudad y otra vez iba a meterse a la sinagoga y otra vez lo apedreaban y otra vez. El llamado de Pablo era para eso, era para que él predique a los gentiles, a los que no eran el pueblo judío, a todo el resto. Y por él, por ese llamado que Dios le dio a Pablo, nosotros estamos aquí. Porque si Pablo no hubiera existido, porque si Pablo no hubiera tenido ese llamado, los apóstoles estaban considerando que era solamente para el pueblo de Israel. Y posiblemente ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no hubiera sido por el ministerio de Pablo. Dice la palabra de Dios que hay diversidad de dones, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos los dones que más nos gustan, que son más llamativos, ¿no es cierto? Que son los que como que más estatus dan. Ese tipo de dones son los que buscamos, pero los otros dones, que son muchísimos, ¿verdad? No los queremos, porque no son los dones que nosotros queremos. Pero dice la palabra de Dios que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, ¿verdad? No solamente el que es llamado, porque muchas veces nosotros pensamos que el llamado de Dios, tengo que ser pastor. No. El ser pastor es uno de los ministerios que Dios tiene, pero Dios tiene muchos ministerios. Ministerio quiere decir servicios, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos servir a Dios. Y que cada uno de nosotros tiene un llamado a un ministerio. Y hay diversidad de operaciones, pero es el Señor quien decide en cada cristiano cuál es el ministerio, qué es lo que Él quiere que haga. 1 Corintios 12, del 4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Mire, están diciendo los dones del Espíritu, y esta es una pequeña lista nada más, porque hay otras listas en la palabra de Dios. Y dice palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como ¿qué dice? Como Él quiere, no como nosotros queremos. No porque yo digo, yo quiero ser pastor y yo tengo que ser pastor. No soy yo el que decido, es Dios el que decide. Que a mí me gusta el don de profecía, yo quisiera tener el don de profecía, sí, todos lo quisiéramos tener, porque qué lindo es poder profetizar y poder decir, ¿verdad? Lo que está pasando o lo que va a pasar, pero no todos lo tienen. El don de lenguas, todos quisiéramos tenerlo, ¿verdad? Yo se lo he pedido al Señor muchas veces, me encantaría tenerlo, no lo tengo, no he hablado en lenguas nunca. Me he puesto delante del Señor y lo he intentado, pero no lo tengo. Y le doy gracias a Dios por los que sí lo tienen, ¿verdad? Pero el hecho de que hables o no hables en lenguas, el hecho de que tengas o no tengas profecías, el hecho de que cuando pongas tus manos sobre un enfermo se sane o no se sane, no quiere decir que no tienes nada. Tienes un don. Y el don te lo dio Dios de acuerdo a lo que Él quiso. Entonces hay que descubrir, porque nadie puede decir que no tiene ningún don. Nadie puede decir que Dios no le ha dado ningún don para servirle.
Cada uno de nosotros tenemos un don. Yo he hablado con muchos de ustedes, los he visto actuar a muchos de ustedes. Ustedes me han contado muchas cosas. Y yo sé algunos de los dones que ustedes tienen. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con eso? Dios quiere que esos dones sean usados en un ministerio. Porque de nada sirve el don si está escondido, de nada sirve el don si no está utilizado, y Dios quiere utilizarlo en un ministerio. Dios interrumpe nuestros planes muchas veces, y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Yo nunca vine a este país pensando ser pastor. Nunca en mi vida me imaginé ser pastor. Y Dios es mi testigo y mi familia es mi testigo. Nunca lo imaginé. Cuando yo vine a este país, mis planes eran trabajar en lo que yo trabajé durante 12 años en Ecuador, en desarrollo comunitario, con las comunidades, con una organización internacional de ayuda social. Y para eso me preparé. Fui a tomar cursos en la Universidad de Ryerson. Estuve buscando la manera de involucrarme en ese mundo. Y cuando estaba haciéndolo, cuando estaba lográndolo, cuando ya mi inglés estaba bueno como para conseguir ese tipo de trabajos, cuando ya me había preparado y tenía por lo menos un pequeño título de aquí de Canadá que me daba la opción de trabajar en eso, el Señor me llamó a ser pastor. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Y fui pastor por 6 o 7 meses en la iglesia menonita. Y después de eso, todo se interrumpió. Y otra vez yo dije, bueno, entonces esto se acabó y ahora otra vez a buscar. Y me puse a buscar de nuevo. Y una de las organizaciones que más yo quería trabajar, porque fue una de las con las que trabajé allá en Ecuador, una organización internacional que es muy fuerte aquí en Canadá, yo mandé mi resumen y me llamaron. Y tuve 3 entrevistas con ellos. Y al final quedamos 2 candidatos nada más. Y según lo que me decía la chica, yo era el más opcionado. Y cuando estaba en ese proceso, era mi sueño aquí en Canadá, trabajar en esa organización. Y era para trabajar con América Latina. Y tenía que viajar a los países de América Latina y pasar allá. Y era el trabajo, lo que a mí me gustaba, lo que yo sabía hacer, lo que estuve haciendo por 12 años en mi país. Y cuando estaba en eso, el Señor me llamó nuevamente a esta iglesia. Y el llamado de Dios fue tan claro, que no pude decir que no. Y todos esos sueños, la última llamada que yo tuve con esta gente, cuando la chica me llamó a una nueva entrevista, yo le dije, perdóname, no puedo ir, porque es una organización cristiana también. Y yo le dije, el Señor me llamó a ser pastor de una iglesia. Y ella me dijo, bueno, si eso es lo que quieres, está bien. Y no volví. Dios interrumpe muchas veces los planes. Moisés era un príncipe. Y Dios interrumpió su principado para hacerle un llamado. Y lo metió al desierto por 40 años. Lo convirtió en un pastor. Y cuando él estaba tranquilo, diciendo, bueno, soy un pastor, tengo un suegro con dinero, tengo ovejas, estoy en paz, Dios otra vez le dijo, nada, aquí nada de paz, vente para acá que ahorita te vuelves a Egipto. ¿Cómo a Egipto, Señor? Pero si escapé de allá porque maté a alguien, pues tienes que volver, porque este es el llamado que te estoy haciendo. David era un pastor de ovejas, ¿verdad? Vivía tranquilo, él cuidando sus ovejitas. Miren el tremendo lío en que Dios lo metió, ponerse frente a un pueblo tan rebelde, tan problemático, sus propios hijos se levantaron en contra de él y Dios lo llamó, interrumpió sus planes, los planes que David tenía. El mismo Pedro, los apóstoles, Jacobo, Juan, eran pescadores, eran negociantes, ellos tenían su negocio y les iba bien. Y Dios un día se subió a la barca de Pedro y le dijo, sígueme, porque te voy a hacer pescador, ya no de peces, sino de hombres. ¿Recuerdan ustedes el caso de Mateo? Mateo era un agente de Revenue Israel, ¿verdad? No era Revenue Canadá, era Revenue Jerusalén o Revenue Israel, alguna cosa de esas. Era un hombre importante. Y como un agente de cobrar impuestos, le iba bien.
y tenía dinero, porque dice que cobraba los impuestos, pero no solo para el gobierno romano, sino para su bolsillo también. Y le iba muy bien. Y un día llegó el Señor allí a su mesa de cobrar impuestos, interrumpió su carrera, interrumpió sus sueños, interrumpió sus negocios y le dijo, ven y sígueme. ¿Y cómo sería ese llamado tan increíble del Señor? Que ese rato, dice la palabra del Señor, ese rato se levantó, dejó su mesa allí y se fue a seguirlo. El Señor quiere intervenir en nuestra vida. Todos nosotros tenemos sueños, todos nosotros tenemos ilusiones, todos nosotros tenemos planes, pero dice la palabra de Dios que no siempre nuestros planes son los planes de Dios, que no siempre lo que nosotros queremos hacer es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero podemos estar seguros de que lo que Dios quiere es que nosotros aceptemos el llamado de Él a servirle con los dones que Dios nos ha dado. Y es aquí donde dice el Señor, los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables. Irrevocables, ¿qué quiere decir? Según el diccionario, definitivo, inapelable, irrenunciable, no tiene fecha de expiración. Hermanos, yo sé que cada uno de ustedes tiene un llamado para servir al Señor. Posiblemente ese llamado ha sido dejado de lado porque tenemos otros planes, porque decimos, queremos hacer esto, queremos lograr esto y posiblemente después de todo eso vamos a hacerlo. El enemigo pone temores, el enemigo pone dudas, el enemigo pone distracciones a nuestro llamado. El enemigo pone tentaciones en nuestro llamado. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Moisés le dijo a Dios, no soy capaz, Señor. Y eso es posiblemente lo que muchos de nosotros hemos dicho alguna vez. Señor, sí, un llamado, pero es que yo no estoy preparado, es que no soy capaz, es que no puedo hacerlo, Señor. ¿No? El Señor pone distracciones como dinero, como otras metas que queremos lograr, ¿verdad? El sueño americano, que es por el que muchos de nosotros hemos venido a este país posiblemente. Y entonces decir, no, yo primero voy a lograr esto, primero voy a tener mi casita, mi carrito, voy a organizarme, voy a tener algún ingreso y ahí sí para servirte, ¿verdad? Pero no es eso lo que Dios quiere, no es eso lo que Dios quiere. Cuando yo fui llamado a ser pastor de esta iglesia, y ahí la hermana Marianela es testigo de esto, ¿verdad? Ellos me dijeron a mí, lo único que te podemos dar es esto. Y era una cantidad tan mínima, ¿verdad? Y yo pagaba como 3 veces más de lo que me iban a dar aquí solamente de arriendo de mi apartamento. Y a pesar de todo, yo acepté. Cuando hablé con mis hijos, ellos me dijeron, papi, el Señor va a ser tu jefe, y si el Señor va a ser tu jefe, Él te va a proveer. Y durante todo este tiempo el Señor me ha provisto. Ustedes ven lo que yo tengo, ¿no es cierto? No tengo grandezas, no tengo riquezas, pero tengo lo que necesito. Porque el Señor ha sido mi proveedor. Porque el Señor no desampara nunca a sus siervos. El Señor dice a través del rey David, nunca vi a un justo desamparado, ni su descendencia, ni sus hijos que mendiguen pan. Y es eso lo que Dios hace con un llamado, ¿verdad? Dios pone muchas veces tentaciones. Recuerden el caso de David, recuerden el caso de Salomón. El enemigo se opone al llamado de Dios. Pero todo eso está bajo esta cubierta que dice que el llamamiento de Dios es irrevocable. Yo les pido, hermanos, en el nombre del Señor, considerar esto seriamente. Cada uno de ustedes tiene dones, cada uno de ustedes tiene un llamado y ese llamado tiene que ser cumplido. Quiero terminar con este pasaje, esta oración del apóstol Pablo en Efesios 1:18, y quiero hacer de esta mi oración como pastor de esta iglesia para cada uno de ustedes, hermanos, que consideren seriamente el llamado que tienen delante de Dios. Efesios 1:18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento en tu vida
¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Que las riquezas de su gloria en cada uno de nosotros, cuando Él nos llama, son mucho más grandes que cualquier riqueza que podamos imaginar. No solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de cualquier riqueza que podamos ni siquiera imaginar. Y que esta oración de Pablo sea nuestra oración, que los ojos nuestros sean abiertos para aceptar este llamado de Dios. Quisiera que oráramos y quisiera que le pusiéramos en manos de Dios esto que hemos escuchado hoy día. Hermanos, en el nombre del Señor, se los digo una vez más, cada uno de ustedes tiene un llamado. Dios los ha escogido para algo especial dentro de su ministerio. Dios quiere que tú respondas a ese llamado. Dios quiere que ese don que Dios te dio no sea escondido, que ese don que Dios te dio sea utilizado para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Y que este día sea un día en el que podamos decirle a Dios, como dice allí el apóstol Pablo, que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender cuál es el llamado de Dios. Y cuando Dios nos diga qué es para lo que Él nos ha llamado, que sepamos responder como Dios quiere que respondamos. Cuando hagamos eso, nuestra iglesia va a ser diferente, porque los dones van a ser utilizados, porque el llamado de Dios para cada uno de nosotros va a tener una respuesta hacia Dios de nuestra parte, y vamos a lograr muchas cosas para la extensión del reino de Dios. El enemigo muchas veces se ha opuesto al llamado que tú tienes. El enemigo no está interesado en que tú cumplas un ministerio dentro del reino de Dios. Él quiere que tú estés allí, que estés quieto, que estés tranquilo, que no hagas nada, que no te metas en problemas. Moisés estaba tranquilo, 40 años de tranquilidad, de paz. Los egipcios se habían olvidado de él, ya no lo estaban buscando. Estaba en paz, pero Dios tenía un llamado para él. Y muchas veces el llamado significa sacrificio, muchas veces el llamado significa entrega, muchas veces el llamado significa sufrimiento, significa dolor. Muchas veces el llamado significa rechazo de tus familiares, de tus amigos, de los mismos hermanos. Pero dice la palabra del Señor que el llamado del Señor es irrevocable. Y los dones que Dios te ha dado, ya te los dio y son irrevocables también. Y en este día, Señor, yo pido por esta iglesia tuya, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia, por cada una de las personas que tú en este día has traído a este lugar y que tú tenías escrito en el libro que hoy íbamos a estar aquí y que hoy íbamos a escuchar esta palabra de tu parte. Y en el nombre de Jesús yo te pido, como dijo tu siervo Pablo, que los ojos de nuestro corazón, de nuestra mente, sean iluminados para que podamos entender cuál es ese llamamiento que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Y que cuando lo entendamos, no lo dejemos pasar. Que esos dones que tú nos has dado, que todos esos dones maravillosos que tú has dado a cada uno de los miembros de esta congregación, Señor, sean utilizados con poder para tu gloria. Que nunca más sean escondidos, que nunca más sean dejados de lado, que nunca más, Señor, decidamos por nuestra propia voluntad no utilizar ese don que tú nos has dado, sino que con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, respondamos a ese llamado tuyo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. Nuestro bienestar está en tus manos.
tú has sido bueno. Tú nunca has desamparado a tus siervos y nunca lo harás con alguien que decida ser tu siervo y participar de un ministerio. Porque tú eres el Dios del universo. Porque tú eres el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe, Señor. Y tú eres el que cuida de tus siervos con cariño, con amor, con todo tipo de bendición. Que de este lugar, Señor, que de esta iglesia tuya, salgan siervos tuyos, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, para servirte, para colaborar en la extensión de tu reino, para que cuando tú vengas, Señor, encuentres que estamos usando los dones que tú nos has dado con poder y que nunca los hemos escondido. Señor. Quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor. Mientras seguimos cantando, este es el momento, si alguien necesita oración, si alguien necesita que como congregación nos unamos para pedir delante de Dios por su vida, por su familia, por lo que está pasando, por el plan que tienes, por el llamado de Dios para tu vida, por algo que esté sucediendo, si tienes una enfermedad, si tienes una necesidad, si tienes un problema, este es el momento de aprovechar la presencia de Dios en este lugar y unirnos todos y pedir por esa petición y por ese clamor. Así que siéntanse en libertad, hermanos, de pasar aquí al altar, todos los que necesiten oración, y vamos a orar juntos como congregación por cada uno de nuestros hermanos en necesidad. Gloria, gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero.
Bendito seas, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús ponemos la vida de estos hombres, de estas mujeres, de estos hijos, hijas tuyas, Señor, para que la gloria de tu presencia sea derramada sobre cada una de ellas, sanando, restaurando, liberando, rompiendo toda cadena, guiándoles y usando sus vidas, Señor, como instrumentos poderosos de bendición en tus manos para la extensión de tu reino y para bendición de todos aquellos a su alrededor. Su vida está en tus manos, sus planes están en tus manos. Todo problema no tiene poder, Señor, delante de ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso, que no hay nada que sea imposible para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú vas a hacer, por los milagros, por los prodigios que vamos a ver de parte tuya, Señor, en tus hijos, en tus siervos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Vamos a tomarnos todos de las manos para recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Quería que oráramos, creo que hoy es tu último día aquí, ¿verdad? Oramos por la sobrinita de Rosita, que va a irse de viaje a Perú. Ella estuvo con nosotros aquí por un buen tiempo. Así que oramos, Rosita. Señor, queremos poner en tus manos la vida de Desiree. Gracias por todo el tiempo que ella compartió aquí con nosotros en esta iglesia. Gracias por la bendición de conocerla y de poder haber estado todo este tiempo, Señor, conociéndola y compartiendo tu palabra, compartiendo el amor y la unidad tuya, Señor. Te pedimos que todo lo que ella ha vivido aquí en este tiempo con su familia y en esta iglesia, Señor, haya sido de bendición para ella, y que todo lo que ella ha aprendido, tú se lo guardes en su corazón, Señor, para que ella pueda conocer el plan y el propósito por el cual tú la trajiste a este país. Y gracias, Padre, por este viaje que ella va a hacer. La ponemos en tus manos, que la lleves con bien de nuevo con su familia, y que estando allá, Señor, pueda disfrutar del amor de familia, pueda compartir con la iglesia, Señor, sus experiencias aquí en este país, en esta iglesia, y que todo lo que tú has hecho en su vida y lo que vas a hacer sea de bendición para ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos damos la paz los unos a los otros, nos bendecimos en el nombre del Señor. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno, qué bueno. Salúdela también. ¿Qué? Ah, tenemos cumpleaños. César Grande está de cumpleaños y la hermana Loida también. ¿Qué? Tenemos que ir a hacer esa cosa. Dale, yo toco.
César Grande. ¿Y la hermana Loida dónde está? Vamos a darles un abrazo y cantarles. Que los cumpla